Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán del Campo, a través de la licenciatura en Estudios Multiculturales y el Laboratorio de Medios, da la bienvenida a todos ustedes. Agradecemos la asistencia de directivos, académicos, estudiantes, administrativos y público interesado que nos acompañan hoy lunes 1 de octubre de 2018 para dar inicio a las actividades del tercer encuentro y muestrario de investigaciones audiovisuales. Tenemos el honor de contar con la asistencia en el presidium del rector de esta institución, maestro Antonio Jaime Snow. La secretaria académica, maestra Patricia Zamora Santos. El coordinador de la licenciatura en Estudios Multiculturales, doctor Eduardo Zapata. Y al coordinador de este tercer encuentro, maestro Ricardo Carlos. A quienes agradecemos el interés que han mostrado continuamente por el enriquecimiento y desarrollo cultural de nuestra comunidad estudiantil y académica. Además, agradecemos el apoyo de las autoridades de Casa Museo Feliciano Oveja y la Biblioteca Pública de Tequilpan, licenciado David Ortiz, por su valioso interés y apoyo, ya que sin su colaboración este encuentro no sería posible. De igual manera, agradecemos el apoyo de los estudiantes y profesores de la licenciatura en Estudios Multiculturales y los servicios prestados por el Laboratorio de Medios. Ahora cedo la palabra al organizador de este evento. Buenos días, buen día. Agradecemos todos los que colaboramos en el encuentro y muestrario de investigaciones audiovisuales, el apoyo que hemos recibido por parte de nuestras autoridades, por parte de la coordinación de la licenciatura, y agradecemos su presencia este día. El encuentro y muestrario de investigaciones audiovisuales cumple su tercera edición. Desde el primer encuentro hemos contado con la participación de destacados investigadores, realizadores, documentalistas, y hemos visto obras audiovisuales de nivel internacional y nacional. El objetivo del ENIA es el de generar un espacio para el intercambio de ideas entre todos los interesados en el quehacer audiovisual. Consideramos que es algo que hemos logrado. Este año tendremos la oportunidad de ver dos grandes películas: La Hora de la Siesta de Carolina Platt, que se presenta a las 10:30 después de esta inauguración, y Ayotzinapa, el Paso de la Tortuga de Enrique García, obra producida por el gran cineasta Guillermo del Toro. También contaremos con la participación de la doctora Ana Rosas Mantetón, quien el jueves a las 9 de la mañana dictará la conferencia magistral Ir al Cine, Antropología de los Públicos, y el viernes la conferencia magistral de la doctora Lourdes Roca, titulada Investigación Social con Imágenes. Además de contar con 29 participantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales, tales como la UNAM, la UDG, el ITESO, la UAM, el Instituto Mora, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Nacional de Colombia y, por supuesto, los CENICH, así como la Casa Productora Yatu y la productora Punto Films y la Filmoteca Michoacana, además de productores independientes. Dentro de la muestra documental se exhibirán 22 obras documentales en 3 sedes diferentes. Una es nuestra universidad, la otra la Casa Atrio Feliciano Oveja y la Biblioteca Pública Gabino Ortiz, que a partir de las 4 de la tarde estarán exhibiendo documentales de diferentes partes de nuestro país y también de otras partes de América Latina. Vamos a tener 2 obras de Perú, vamos a contar con una obra argentina y vamos a contar con una obra colombiana. Por lo anterior, estamos muy complacidos y esperamos que estas actividades sean de provecho para los estudiantes, académicos y público en general que están interesados en las imágenes audiovisuales. Muchas gracias. Ahora, para inaugurar este grandioso evento, le pido la palabra al señor rector.
ustedes. Voy a hacer un mensaje muy breve. Me da gusto estar en esta actividad. Desde luego que pues es un eje importante de la trayectoria de Multicultores, la parte audiovisual, y desde luego que presentar este tercer encuentro universitario de investigaciones audiovisuales pues no es otra cosa que presentar productos tangibles de lo que se hace en esta área, en la carrera, en la trayectoria de estudios multiculturales. Comentarles que nosotros ahorita estamos en un momento muy importante en la universidad, en donde estamos haciendo cambios, estamos renovándonos, y en ese sentido estamos viendo la posibilidad que en la trayectoria de estudios multiculturales pueda tener su propia estación de radio, la universidad, porque tenemos el equipo, tenemos las condiciones y estamos realizando ya trámites con el gobierno del estado para que nos den las facilidades de poder tener una estación propia, que pues no sería con otro sentido más que pues difundir lo que nosotros hacemos. Ya tenemos mucho que decirle a la población, a la gente, de lo que hacemos al interior. Por decir, el día de hoy estamos platicando con la maestra Patti, tenemos 3 actividades muy importantes este día, y en el transcurso de la semana pues también se van a realizar una serie de actividades que pues en muchas ocasiones consideramos que nos quedaríamos muy cortos con tener una población de invitados solamente de estudiantes de la universidad, sino que a través de esta cabina, de esta radiodifusora, pudiéramos transmitir a aquellos que no pueden venir personalmente a nuestra universidad lo que se hace y lo que se produce aquí en esta casa de estudios. Pues hay una serie de actividades en el transcurso de la semana, y me da gusto que no solamente sean aquí, sino también son fuera de la universidad, y eso pues nos pone en una condición muy importante, porque como les acabo de mencionar, la población, la ciudadanía, es necesario que conozca lo que hacemos aquí en nuestra universidad, y en especial en la trayectoria de estudios multiculturales. Sé que por parte de ustedes existe muchísimo interés por esta área de lo audiovisual. Sabemos que ahora hay, a través de las redes sociales, que ha evolucionado muchísimo, podemos llegar a millones de personas, y eso nos pone también en una condición muy interesante a nosotros. Entonces tenemos que ir una parte importante a la vanguardia con la tecnología, y en ese sentido pues podemos hacer también muchas cosas. La universidad está sonando muy bien, no solamente en la región, sino ya en el país, incluso fuera de él tenemos buenos comentarios, y está muy bien. Entonces en ese sentido yo aplaudo a este tipo de actividades que se están realizando, y les agradezco la invitación que se me hizo, y espero que se logre el objetivo. Nos acaba de comentar el maestro Ricardo cuáles van a ser todas las actividades que se van a realizar, y sí, pues que hagan, invitarlos, que hagan acto de presencia, que participen todos ustedes. Es muy bueno que haya una participación de todos, y que al último pues haya conclusiones importantes. Es muy interesante que se valore, que se evalúe el trabajo que se realiza, y que puedan de alguna manera pues establecerse algunas mejoras si es necesario, hacerse una evaluación es muy importante, y en ese sentido pues estar en una condición de hacer algunos cambios y empezar que se hagan. Enhorabuena, jóvenes, los felicito, agradezco a Ricardo que está al tanto de este encuentro universitario de investigaciones audiovisuales, y esperamos que se cumplan todos los objetivos. Muchas gracias a todos. Las 10:35 horas del 1 de octubre del año 2018, en nombre de la comunidad universitaria declaro formalmente inaugurado el tercer encuentro universitario de investigaciones audiovisuales. Enhorabuena, jóvenes y maestros. Gracias. A la directora por tan grandioso documental, y pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Nuestras compañeras están encargadas con los micrófonos, que si tienen alguna. Le cedo la palabra al maestro Ricardo. Okay. Bueno, es un honor tener aquí a la directora de este trabajo
Consejo de la Obra Socialista, Carolina Cabra, a quien invito a que pase aquí al frente. Y que le demos un gran aplauso. Y bueno, la idea, la dinámica es que podemos hacer las preguntas que nos hayan surgido a partir de este trabajo y cada uno va a responder amablemente. Hola, muchas gracias por tu documental, está muy padre. Una pregunta, más o menos ¿cuánto tiempo tardaste desde la preproducción hasta la finalización del documental? Fueron 4 años y medio de trabajo. Comencé en diciembre del 2009 a investigar, fue más o menos 1 año y medio de investigación, luego ya comenzó la grabación como tal que duró. Luego van a aparecer más años, pero se duró también la grabación como 1 año y luego la edición 1 año también, nos fue 4 años y medio desde, digamos que yo comencé a trabajar la idea hasta que tuvimos un corte final ya para presentar en algún lugar. Yo sé que suena mucho, pero es bueno. Debido a la delicadeza del tema, ¿qué tan difícil fue trabajar con los familiares de las personas afectadas, en este caso los niños? Pues sí fue muy difícil, o sea fue difícil para mí, en el interior no que ellos lo hicieran difícil, la verdad es que tanto Julio como Abraham y Estela, los 3 fueron muy generosos con nosotros, nos abrieron las puertas de su casa, fueron muy honestos siempre, tuvimos como una relación muy cercana y verdadera con ellos. Y eso lo hizo más fácil, pero yo creo que lo más difícil fue al inicio, como acercarme a ellos y sobre todo tener que decidir entre 49 familias con cuáles de ellos íbamos a trabajar, ¿no? Porque pues de querer queríamos contar la historia de todos, pero pues no se podía. Entonces creo que lo más difícil fue eso, el inicio, presentarme y decirles, oigan, quiero hacer un documental sobre esto, quieren participar, y sobre todo lograr como establecer un vínculo de confianza con ellos, que supieran que no se estaba haciendo esto para lucrar de ninguna manera, que era con una intención, pues por lo menos no queriéndoles hacer daño, ¿no? O no queriendo sacar ventaja. Entonces eso fue lo más difícil, pero después de eso yo estuve visitándolos durante 1 año sin grabar, ¿no? Entonces se estableció también como una amistad muy bonita y eso lo hizo yo creo más llevadero, no tener que pedirles cosas como, oye, estábamos en la playa y tener que sacar a Abraham de la reunión familiar para preguntarle cómo fue el día que Millán nació, ¿no? O sea, creo que el trabajo antes de grabar fue muy importante entre nosotros para luego poderles pedir cosas que yo sabía que iban a ser dolorosas para ellos. Muchas felicidades, Carolina. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a elegir a estos 2 niños, a Emilia y a Lillet? Yo sé que pues no se pudieron platicar de los 49 porque así te llevó bastante tiempo solo con 2. ¿Cuál fue la decisión de elegir a ellos 2? Bueno, Emilia fue por lo que ustedes vieron en el mismo documental, ¿no? Lo que pasó con mi hija Alicia, que también está aquí presente, vino a visitarlos también, ¿no? La anécdota esta de cuando Alicia encuentra la foto de Emilia y todo, como que Emilia fue la razón por la que yo me volqué totalmente hacia el tema, ¿no? Entonces,
ahí sí fue necedad mía, porque Abraham al principio no quería y fue estar como insistiendo, hasta un día que le dije, bueno, me retiro, también no voy a estar yo aquí acosándote por tantos años. Y ya, entonces ya cuando dije no, él también ya había encontrado, ella había conocido a su esposa de ahorita, entonces ya como que había encontrado una familia que lo sostuviera, entonces ya se animó, ¿no?, a hacerlo. Y Julio y Estela fue porque, o sea, al principio fue Emilia, la historia de Emilia. La mamá de Emilia nos pidió no participar y que no la mencionáramos en el documental, entonces solo teníamos a Abraham. Yo quería contar la historia de un niño para que fuera, o sea, simplemente para que fuera una niña y un niño, y con eso intentar hablar de todos. Y entonces, en realidad no es que yo los escogiera, sino que fui a grabar la aprobación de la ley 5 de junio a la Ciudad de México, y ahí estaban Julio y Estela y los conocí pues ahí en la cámara, y sobre todo hice mucho clic con Estela porque Estela acababa de salir de San Juan de Dios, del hospital psiquiátrico, y estaba todavía muy afectada, entonces necesitaba alguien que la cuidara todo el tiempo, y yo me ofrecí a estar con ella, y entonces comenzamos a platicar, nos hicimos ahí como amigas, y a ella fue a la que le dije, oye, ¿no te gustaría que habláramos de ella en un documental? Me dijo que sí, luego se lo comentó a Julio, ya fue como orgánica la forma en la que llegamos a Yeye. Y después de eso fue que yo decidí, después de visitarlos a las dos familias en Hermosillo, decidí que ya nada más iban a ser dos, porque pensé que si queríamos profundizar en el tema, lo que tú dijiste, no me iba a dar el tiempo para hablar de más familias, y pues así fue que elegimos. Bueno, yo tengo una pregunta algo técnica. La parte donde estás en la playa, se ve el cielo estrellado. ¿Eso lo grabaste con qué cámara? Esa es obra de la grandísima Olivia Luengas, que es fotógrafa y directora maravillosa de Guadalajara. Bueno, es de Puebla, pero vive en Guadalajara. Y toda la película la grabamos con una 5D. Todo. A veces era la cámara de Abraham, que nos la prestaba, y a veces era la de Olivia. Pero ese plano, justo el de las estrellas, fue Olivia la que dijo, vamos a salir un ratito a grabar. Y se fue solita y puso su tripié y hizo un timelapse bien bonito de las estrellas. No me acuerdo qué lente, tendrías que preguntarle a ella, porque estoy medio tensa para eso, pero sí, ahí sí estuvo un buen rato. Reitero las felicitaciones, Carolina. De verdad, esta película me pegó muchísimo porque, bueno, al igual que tú, pues soy papá apenas de una niña de 2 años y una bebé de 9 meses, entonces digamos que me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Desde el sentido de esta protección paternal, o ese sentido de qué onda con la muerte, los peligros constantes, de ya sabes, esas cuestiones que uno como papá va desarrollando. Y bueno, hay muchos mensajes dentro del documental y me llama mucho la atención uno que se comenta, ¿no? Una sociedad que está entrenada para no recordar. En ese sentido, pues bueno, yo sé que va a dirigir tu documental a rescatar esta memoria, pero no sé si ahorita está aprovechando que están los alumnos. Para ti, ¿cuál es el mensaje más importante dentro de tu película, o algunos de los mensajes que tú quisieras compartirles que quizás podrían ayudar aquí a la comunidad estudiantil a reflexionar más en torno al rescate de la memoria, no solamente de hechos trágicos como este, ¿no? Sino en general de nosotros como sociedad, cómo podemos reflexionar al respecto sobre nuestro entorno y las causas o aquello que vale la pena luchar. Creo que lo que más nos preguntábamos nosotros al hacer la película sobre el tema, sobre lo que pasó en la guardería ABC, era por qué el país no se paralizó después de eso. O sea, por qué seguimos todos adelante como si no hubiera sucedido, por qué no hay nadie en la cárcel, por qué nadie hace 9 años que sucedió, todavía no sabemos por qué sucedió, cómo es que sigue funcionando el sistema de guarderías en la que funcionaba la guardería ABC, que es un sistema
tema de subrogación a particulares por parte del IMSS. Todas esas cosas era como, ¿cómo es posible que seamos así, no? Y entonces, también mientras estábamos haciendo el documental, pues sucedieron otro montón de tragedias en nuestro país. Y pensábamos que ya no era suficiente la indignación y la rabia, que tal vez necesitábamos parar, ¿no? Parar y observar qué nos estaba sucediendo como país. Creo que somos un país con 28,000 o más, bueno, 28,000 es como la cifra oficial, pero muchos más desaparecidos. Entonces, esto mismo que pasaba con estas familias, con estos bebés, pasa con los papás de cada desaparecido y con cada familia nuclear que pierde a un miembro y que se enfrenta el siguiente día de su desaparición a su ausencia, ¿no? Y entonces, nuestro mensaje se podría llamar así, o lo que más queríamos abordar era decir, oigan, nos está pasando esto como país, o sea, somos un país en duelo que a veces no reconoce que está en duelo, y entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que estamos funcionando? Sin parar y sin decir, ¿qué nos está pasando? O sea, y cómo es que queremos seguir siendo productivos y seguir con la vida normal como si no estuviera pasando nada cuando nos estamos destruyendo, ¿no? Entonces, pues eso era hace 4 años que terminamos la película, y lo que sigue siendo un poco lo que queremos decir con ella. Y esa secuencia de la que tú hablas, donde decimos que estamos, ¿qué pasa con una sociedad a la que se le entrena para olvidar? Esa era como la reflexión central, es decir, ¿qué pasa con nosotros que nos distraemos a diario? Que yo entiendo que nos distraigamos, pues, o sea, tampoco podemos estar todo el tiempo pensando en eso porque no querríamos salir de la cama, ¿no? Pero sí creo que hace falta más reflexión sobre lo que nos está sucediendo. Eso era básicamente. Hola, me gustó mucho el documental y es una pregunta con un poco de comentario. Sabemos el país y últimamente le encanta dar muerte con las siglas y la cantidad del número 40, ¿verdad? Algo extraño. Pero mi pregunta es esta. ¿Tuviste algún tipo de problema legal con el gobierno, ya que estabas tocando unas fibras muy sensibles que tuvieran que ver con ellos por este problema del incendio? No, nunca tuve ningún problema. Lo que pasa es que también nosotros anduvimos con muy bajo perfil, o sea, tampoco... Yo hice, en el primer año que hice investigación, pues sí estuve yendo a Protección Civil y a revisar documentos y así, pero yo soy de Hermosillo y lo hice a través como de gente que conocía y que podía darme acceso como a estos documentos sin que, digamos, todo el mundo supiera que yo estaba investigando eso, ¿no? Y también duró muy poco esa labor mía, porque yo lo hice para entender lo que había sucedido, para intentar entender lo que había sucedido ese día, pero luego tomé la decisión de que el documental no se iba a tratar sobre lo que sucedió el día del incendio, aunque me parece que es súper necesario y que yo sigo esperando que se haga un documental periodístico sobre este tema, porque sí creo que es muy necesario saber qué sucedió o cómo es que llegó a suceder eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que yo no podía contar ese tipo de documental y que más bien yo quería hacer una película sobre el duelo de estas familias y la consecuencia de su núcleo familiar. Entonces ahí el perfil se volvió todavía más bajo, o sea, yo iba a grabar, pero iba a sus casas. Una vez fui a grabar a la guardería esos planos que ven en la secuencia de la memoria, pero fui a las 6 de la mañana y grabé 10 planos y me fui. Entonces, pues creo que nunca llamé mucho la atención de nadie. Y también lamentablemente es que, por lo menos en Hermosillo, están tan seguros que nadie va a tocar a ninguno de los responsables, que no les importa. O sea, tú puedes ir a la guardería ahorita como está y meterte y igual un policía te va a regañar y te va a sacar, pero no te van a hacer nada. O sea, no es algo a lo que le pongan empeño ni energía, pues. Saben que son intocables.
Bueno, a mí se me hizo algo muy interesante que recalcaste al hombre, porque según el hombre es el que más duro, más que no tiene sentimientos, y tú lo recalcaste ahí con sentimientos. Ahora mi pregunta no es como comentario, ¿qué sentía la sociedad en ese momento? O eso no lo documentaste, por decir, vi que apoyaban marchas, pero ¿qué sentía la sociedad? ¿Miedo, temor? ¿O querían destruirse? ¿Qué sentía la sociedad? En el 2009, cuando sucedió el incendio, en Hermosillo, sí, durante los siguientes 6 meses al incendio sí hubo mucha movilización, los papás se organizaron, la Universidad de Sonora los apoyó mucho, entonces hubo muchas reuniones y marchas y presión para intentar movilizarse rápido y que hubiera resultados de la investigación rápido. Lamentablemente empezó el gobierno una campaña de información falsa sobre los papás que les dio mucho, que tuvo mucho efecto en la sociedad, que era que los papás habían recibido dinero para quedarse callados, lo cual no fue así. O sea, lo que sucedió es que algunos papás recibieron dinero como indemnización, que es algo que siempre sucede y que eso y más les deberían de dar. O sea, pero entonces el gobierno utilizó eso para empezar a decir, los papás se están lucrando, lo único que quieren es dinero, ¿no? Y entonces la sociedad, por lo menos la sonorense, les dio la espalda a los papás y dejó mucho de, poco a poco con los años dejó de ir a las marchas y de apoyarlos también. Bueno, a lo largo de estos 4 años, de estos 9 años, el movimiento social de los papás sí sufrió como muchas rupturas. Por lo tanto, ahorita creo que hay algunos papás todavía organizados y lo que están intentando hacer es sobre el fideicomiso que tienen, que se les dio como para resarcir el daño. Se ha estado saqueando mucho ese fideicomiso. Hay muchas personas que han estado robando de ahí, o sea, personas de IMSS. Entonces ellos están ahorita con esa lucha, igual con querer hacer un museo de la memoria ahí donde todavía está la guardería BC, ¿no? Siguen queriendo las mismas cosas, los responsables en la cárcel. Lamentablemente es que casi todos están ya exonerados, ¿no? Entonces sí, está complicado el tema. ¿Y la sociedad cómo está? Pues es que lo que yo creo es que como se nos apilan las tragedias, yo lo que veo por lo menos en la gente cercana a mí es que no hay, o sea, no se tolera la información, no se procesa, no hay una reflexión sobre eso, lo que la gente quiere es meter eso debajo del tapete y seguir. Pero justo nosotros por eso queríamos hacer esta película, para por lo menos por 1 hora, 20 minutos detener y pensar en esto, ¿no? A ver qué pasaba después en la cena después de ver la película o en las pláticas. Entonces sí hay gente que apoya a los papás, pero lamentablemente sí se ha ido apagando poco a poco. La marcha de este año en el DF estuvo muy chiquitita. Sí es como desconcertante, pues, ¿no? Es complicado. ¿Tenías otra pregunta? No, era sobre eso, ¿no? Hasta hoy, ¿qué impacto ha tenido en su largometraje? Tanto socialmente como en general. Híjole, no sé. No sé bien qué impacto ha tenido. No tengo una historia de éxito como que llevó el agua al pueblo después de ver lo que la gente vio ese documental, no tengo nada de eso. Nadie está en la cárcel después de haber hecho este documental. La película no cambió absolutamente nada en esos términos. Lo que sí creo es que pues la terminamos hace 4 años y la película se sigue viendo gracias a espacios como este, que aprovecho para agradecer, porque cada vez que alguien me dice, oye, ¿podemos poner la película? Y yo, sí, por favor, pónganla donde quieran, ¿no? El chiste es que se vea y la gente siga reflexionando sobre esto. A los papás les ha servido mucho porque Julio y Estela tienen una organización que se llama Nuestro Legado, que busca prevenir que vuelvan a suceder cosas como esta en otras guarderías.
Siguen muriendo niños en guarderías privadas y subrogadas, entonces Julio se ha dado la tarea de ir contando estas muertes de niños y entonces hicieron esta organización para prevenir ese tipo de fallas en guarderías, y muchas veces en sus charlas ponen el documental y después ellos hablan de la organización y todo lo que hacen, ¿no? Yo ahí es donde veo el mayor impacto social con ellos, o sea, que ellos lo siguen utilizando. ¿Qué más? Después de que la película estuvo en festivales de cineclubs y así, estuvo un año rotando por guarderías. Y a mí esas fueron las funciones que más creo que impacto tuvieron. Pero claro que me hubiera gustado que tuviera más impacto social, pero creo que hasta ahí llegó. Sí, lo siento. No soy muy esperanzadora en eso. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Gracias por venir, es un placer de verdad tenerte aquí y compartir. Mi pregunta es, ¿cómo sostienes una producción tan larga? O sea, 4 años se dice muy fácil, pero hay muchísimos aspectos dentro de esos 4 años. ¿Cómo hiciste? Como dicen los Beatles, con un poco de ayuda de mis amigos. Sí, pues con amigos que tenían muchas ganas de 2 cosas. Una, estaban comprometidos también con el tema, entonces querían hablar de esto. Y 2, aparte, en nuestra carrera queríamos hacer un largometraje. Ninguna de las personas que trabajó en esta película había hecho un largo. Entonces dijimos, pues hay que aventárnoslo, ¿no? Entonces sí se les pagó a todos, pero no se les pagó en realidad lo que valía su trabajo. Entonces con cada uno hice como un acuerdo de decir, bueno, yo sí necesito que me pagues tanta cantidad y lo otro lo voy a invertir, ¿no? Entonces todo el crew son como inversionistas de la película, a los que nunca se les regresó nada porque tampoco nunca ganamos dinero con ella, no era tampoco la intención. Pero cómo los estuvimos con el trabajo de ellos y también con las becas, porque sí conseguimos algunas becas. La primera fue en IMCINE, ganamos desarrollo de proyecto, fueron 150,000 pesos que nos dieron para hacer una carpeta de producción, un teaser, y duró un año eso, ¿no? Con eso hicimos el primer teaser y la carpeta. Y después en el estado de Jalisco nos dieron SECA y Proyecta. Luego hicimos una campaña de fondeadora para poder hacer el último rodaje de 12 días. Ahí nos apoyó la gente con 90,000 pesos. Y luego ya en la postproducción nos ganamos una beca del Instituto de Tribeca, del Festival de Nueva York. Tribeca, te dan como 10,000, bueno, en ese tiempo nos dieron $10,000 para la postproducción. Y así, o sea, como que cada etapa pedíamos, o sea, buscábamos convocatorias, buscábamos aplicaciones de dónde sacar dinero para sostenerla. Creo que la etapa más crítica fue cuando pedimos fondeadora, porque ahí sí no ganamos nada y teníamos todavía un rodaje por cumplir, y entonces decidimos sacar fondeadora y nos fue muy bien. Y pues así fue, realmente como... La verdad, para lo que sí nos faltó dinero fue para la distribución. Ahí sí le erramos, o sea, como no tenemos mucha idea, no guardamos dinero. Entonces un consejo es no se acaben el dinero antes de la distribución, porque sí ya llegamos muy cansados y muy gastados a la distribución, pero bueno, igual la película se subió a internet y la gente la puede. Gracias. Eso económicamente, emocionalmente ya eso es otra tirada. Bueno, pues, nada más agradecerte por estar aquí, pues un buen trabajo, me conmovió mucho. Y nada más para preguntarte, creo que también es lo más difícil, escoger el título. ¿Qué fue lo que te llevó a ponerle así? ¿O a qué te enfrentaste? Fíjate que este título es un regalo de una de las muchas productoras que tuvo este documental, porque tuvo como 5 productores que llegaron y se fueron amistosamente.
Y una de ellas fue Blanca Álvarez, y ella un día llegó y me dijo, yo creo que se debe llamar La Hora de la Siesta, porque no queríamos que el título hiciera alusión también al tono y al mensaje que queríamos decir con la película. Entonces ella llegó con ese nombre y desde ahí yo dije, sí, que se llame así. Para nosotros era significativo porque en la película no hablamos nada del día del incendio, pero el título sí habla de ese momento, porque los niños justo estaban en la hora de su siesta cuando sucedió esto, ¿no? Entonces, pues sí, nos quedamos con él así en cuanto ella lo... Pero yo soy malísima, yo nunca hubiera dado con ese título, siempre batallo mucho. Tengan amigos que tengan buenas ideas y les dejen robarse. Y nada más otra pregunta, me comentan aquí los compañeros que dónde pueden conseguir el documental. El documental está en Vimeo, libre, gratuito para todos, para que lo compartan, pongan ahí en el Face, vean este documental, que mucha gente lo vea, por favor. Ahí está, si lo buscan en Google, La Hora de la Siesta película completa, les va a salir el link de Vimeo. Muchas gracias. A ustedes. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario más? Bueno, yo quería reservar mis comentarios y opiniones para el final y no quiero que sean tan largos. Primero, Carmen, pues agradecerte no solamente por tu presencia, sino por este trabajo, que es muy emotivo, muy sensible. La verdad, creo que pues es no difícil ponerse un poco sensible a la hora de la siesta. Y en ese mismo sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el proceso de construcción del guión para, obviamente, con un tema que podría irse como por muchos lados y que quizás llegara como, o tocara temas que pueden caer como en el amarillismo o caer en un extremo que quizás no era buscar la manera de ser muy sensible por serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese trabajo? Porque pues, tú también fuiste guionista con alguien más, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaste el guión? Bueno, primero creo que antes de comenzar a escribir, hay que comenzar a escribir cuando podamos, ¿no? Pero sí, la pregunta más importante fue qué queríamos nosotros decir, ¿no? Porque había muchas cosas que decir sobre este tema y creo que yo quería, al principio, hacer un documental sobre el movimiento social de los papás. Entonces, el primer guión en realidad es como un documental queriendo ser como Michael Moore. Yo quería hacer como un documental Michael Mooresco, ir a las guarderías con la cámara escondida y mostrar así las salidas de emergencia bloqueadas y todo eso. Pero en el momento en el que yo comencé a visitar a las familias fue cuando me di cuenta que lo que ahí sucedía iba a ser muy difícil de registrar, y entonces empecé a notar que el tono iba a cambiar mucho entre lo que yo quería hacer tipo Michael Moore y lo que pasaba en las familias. Entonces en realidad fue una decisión de decir qué me importa más contar, qué es más necesario, y para mí era más necesario lo de las casas, porque pensé que eso no se puede encontrar en YouTube, en ningún lado, ¿no? Las marchas y todo esto sí. Pero entonces nos decidimos por registrar lo que sucedía en las familias, eso definió el tono y entonces ya comenzamos a escribir Sofía Gómez y yo. Y en realidad me acuerdo que el primer borrador era como yo me imaginaba la película ideal que yo quería ver sobre este tema y con ese ángulo, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí fue platicar mucho con Sofía, nos juntábamos, pensábamos, nos preguntábamos cosas, escribíamos, ella me tachaba cosas y me ponía otras y yo igual. Y ya en realidad ese trabajo fue como mucho más fácil. Creo que lo más difícil fue hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Como decir, ¿qué quieres causar? O sea, para empezar dijimos, no queremos que nadie salga, o sea, no queremos provocar ira, ¿no? Este documental no. Queremos causar reflexión, queremos que el público salga con ganas de hablar de este tema. Y eso fue definiendo el rumbo, ¿no? Entonces creo que son muy importantes las preguntas que uno se hace antes de ponerse a escribir. Ahora, además, lo que yo hacía mucho era llevar una bitácora.
todos los días que yo iba con los personajes o con estas personas, aunque no los grabara, regresaba a donde yo me estaba quedando y escribía lo que había sucedido ese día, mis impresiones, imágenes, ¿no? Cosas que había visto y que no había podido grabar porque no traía la cámara, las escribía. Mucho de la voz en off viene de esta bitácora. Por ejemplo, cosas que ellos me habían dicho, pero que no habían accedido a decirlo aquí en cámara. Entonces lo escribían y quedaba ahí registrado. Esa bitácora me ayudó muchísimo para el guión, para las distintas versiones del guión. Y también llevaba una bitácora de todas las cosas que veía mientras estaba desarrollando el documental. Es muy importante, según yo, cuando estamos haciendo una película, ver otras películas, ¿no? Entonces, todas esas películas que me recomendaban, ¿no? Que ve Nostalgia de la Luz, o ve, no sé, cualquier documental que me recomendaban, lo veía y apuntaba yo a una bitácora de estas referencias. Hubo películas que vi 20 veces para poder entender cómo funcionaba la voz, ¿no? Y yo creo que todo eso nutre al guión, o sea, el guión no sale así como de una inspiración de, me siento a escribir con mi café y mi cigarro. No, o sea, en realidad pues hay que nutrirla y alimentarla con leer. También leí varios libros sobre duelo, leer, ver películas, y claro, ser una molestia total para los amigos y la familia, porque te vas a volver un monotema durante esos 4 años y medio que trabajas. Un año, pero ¿en cuánto, o sea, dividido en cuánto tiempo más o menos? Durante un año, pero fueron varias inversiones, varias incursiones. Sí. ¿Cómo fue financiado este proyecto? Por mí. No, la primera, la beca que nos dieron en Cine de Desarrollo nos ayudó a hacer un viaje a Olivia y a mí. Entonces fuimos Olivia y yo, grabamos una marcha, grabamos a Alicia ahí, esas imágenes que ven a Alicia con unos dibujitos así, y grabamos cosas en Guadalajara con ese dinero para tener un teaser, que terminaron esas imágenes estando en la película. Ese fue el primer rodaje. Luego, al siguiente año, ya con las personas con las que íbamos a trabajar definidas, yo hice 3 viajes yo sola. Y entonces, según yo, esas imágenes iban a ser de investigación, pero mucho cuidado con el material de investigación porque normalmente termina en la película, ¿no? Entonces, Odín, por ejemplo, me odió porque todo el material de investigación que terminó en la película tenía un audio horrible. O sea, si esta película se escucha, es gracias a Odín y a la magia que hizo ahí en su estudio. Entonces, si van a grabar cosas de investigación, pues ya grábenlas bien. Eso estoy intentando hacer ahora yo. Entonces hice otros 2 viajes yo sola y luego hicimos ya el último viaje de rodaje, que fue con todo el club, ¿no? Con fotógrafos, asistente de dirección, productor, que duró 12 días. Fue el más largo y que grabamos diario, intenso. Y o sea, el dinero salió del cine y del fondeador. Y el proceso de postproducción, bueno, cuando regresamos de grabar esos 12 días, armamos con el editor una secuencia larga de 20 minutos y metimos eso a la convocatoria de Tribeca. También metimos otras convocatorias que no ganamos, o sea, metimos a Ambulante, metimos a otras como 5 convocatorias de postproducción que no nos ganamos. Luego nada más decimos lo que sí nos ganamos. Resultamos ganadores de lo de Tribeca, al mismo tiempo nos dieron Seca y Proyecta y con ese dinero logramos durar un año editando, que era para mí lo más importante, como darle el tiempo, poderle pagar al editor para que tuviera el tiempo de trabajar diario editando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más enriquecedor del proceso de producción fue el montaje. O sea, sí, juntarme diario con Carlos, a ver, armar secuencias, y luego en la pared pegábamos así como hojitas con los nombres de las secuencias, decíamos como rompecabezas, ¿no? Nos cambiábamos, íbamos ya otra vez al Final Cut. Y pues así duramos un año en eso, y después ya la música se estuvo haciendo en ese tiempo también, y entonces en realidad lo más largo fue el montaje, y ya los otros procesos fueron 2 meses, ¿sí? De corrección de color, que lo hizo Olivia, diseño de sonido lo hizo Odín, la música original que la hizo Sergio Fernández,
y ya. Yo tengo otra pregunta. Metiste el proyecto a diferentes becas, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cada beca va dirigida a diferente aspecto de un proyecto. ¿Cómo funciona meter el proyecto? ¿Vas poniéndolo como actualizado o metes el proyecto desde cero a cada beca o lo metes ya en la fase en la que vas? ¿Cómo es? Sí, es muy buena pregunta. A IMCINE lo metí yo sola, con otro nombre, con la idea esta de hacer un documental sobre el movimiento social de los papás, y entregamos otra cosa totalmente, ¿no? Y no pasa nada. O sea, mientras haya el proyecto, IMCINE no te dice, no te regaña, pues. Y menos en el documental, porque saben que cambian las cosas, ¿no? Entonces, no hubo problema, claro que tuve que hacer una carta, explicar por qué había cambiado todo, ¿no? Y como vieron resultados, todo bien. Ahora, para saber cómo aplicar, pues hay que investigar qué fondos existen, ¿no? O sea, como decir, bueno, mi película va a tener un tiempo de desarrollo, va a tener un tiempo de preproducción, va a tener un tiempo de rodaje, va a tener un tiempo de postproducción. Vamos a Google y hay que investigar qué fondos nacionales, internacionales, estatales existen para cada una de estas etapas, y entonces estar muy truchas para cuando sale la convocatoria, pues armar la carpeta. Entonces, ganamos ese desarrollo, después fue fondeadora, y después de fondeadora ya lo otro que pedimos fue todo postproducción, ¿no? SECA, Proyecta y Tribeca fue para postproducción. Ahora, por ejemplo, Proyecta y SECA, que son estatales de Jalisco, puedes participar en desarrollo, en producción o en postproducción, no pasa nada, tú puedes decidir en qué vas a usar el dinero, ¿no? Pero sí hay otras como por ejemplo Coprocine o otras más grandes, como que sí están enfocadas solo en post o solo en desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es como tener nuestra listita y que no se nos pasen los deadlines, eso creo que es lo más difícil. Pero que sí. Gracias. De nada. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta o comentario, recordarles que mañana Caro nos va a ofrecer también una masterclass sobre realización documental, entonces quizás algunos comentarios o preguntas que se quedaron todavía aquí en el aire, pues los pueden realizar mañana. Y Carolina, bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por documentar, por tu obra. Para darles un buen trabajo. Bueno, los invitamos a ver la exposición de Luis Mario Pantoja, Miradas contra el Olvido, que está aquí y me parece que en el primer piso del edificio. Los invitamos a las actividades de la tarde en Jiquilpan y los esperamos mañana. Muchas gracias por su asistencia.